Gabón, la catedrática de Lingüística de la Universidad del País Vasco, Itziar Laca, recogerá dentro de unos días el premio Eusko Ikaskuntza Laboralkuntza 2024 por su contribución a la investigación en algo tan evidente y sencillo como complejo y desconocido, los idiomas. Aprendemos a hablar en la infancia, puede que en 2 o más lenguas, sin darnos cuenta, y realmente del lenguaje en sí no sabemos prácticamente nada. Hace años era impensable, por ejemplo, que una máquina fuera capaz de procesar el lenguaje humano y aquí estamos, charlando de vez en cuando con ChatGPT, que tiene incluso un modo psicólogo. Y lo que nos queda por ver. Pero volviendo a nuestra invitada, a Itziar Laca le gusta desmontar bulos y hoy seguro que aparecen en nuestra charla unos cuantos. De esos, como ella dice, que fastidian la vida a la gente. Como creer que a partir de cierta edad es mejor ni intentar aprender otro idioma. De hecho, nos comentará qué se sabe sobre la relación entre bilingüismo y envejecimiento saludable y sobre muchas otras cuestiones, por ejemplo, sobre los idiomas, la cantidad de idiomas que se pueden aprender en la infancia y sobre diferentes cuestiones que nos resultan especialmente curiosas. Comenzamos. En 1995 se instituyó el premio Eusko Ikaskuntza Laboralkuntza para distinguir las trayectorias más destacadas por su contribución al desarrollo de Euskal Herria en las áreas de humanidades, cultura, artes y ciencias sociales. El jurado evaluador de este prestigioso galardón, compuesto por los rectores de las 7 universidades de Baskonia, la presidenta de Eusko Ikaskuntza y el director de Laboralkuntza, dio a conocer hace solo unos días el fallo de su 30ª edición, que ha reconocido a la lingüista vizcaína Itziar Laca Mugarza por, entre otros méritos, haber situado a la lengua vasca en la literatura científica internacional, a la vez que ha acercado al País Vasco temas y líneas de investigación punteros en la comunidad internacional de especialistas. Itziar Laca es la invitada que nos presenta hoy Juan Aguirre en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué tal, Gabón, Juan? Gabón, Eva. Efectivamente, tenemos hoy el placer y el gustazo de tener con nosotros a Itziar Laca, Premio Eusko Ikaskuntza Laboralkuntza 2024. Si te parece, le felicitamos ya y le saludamos. Sorionak, Itziar. Eskerrik asko, Juan eta Eva. Un placer Eskerrik tenerte asko. aquí. Un placer, sí. Catedrática de Lingüística de la Universidad del País Vasco, doctora por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ha investigado en diversas universidades, en lo que son fundamentalmente sus líneas de trabajo, la teoría lingüística, la sintaxis, la gramática vasca, la psicolingüística, la neurociencia cognitiva del lenguaje y el bilingüismo. Tiene en su haber más de 80 publicaciones en revistas científicas y en libros de rango internacional y destacablemente es directora del grupo de investigación Gogo Elebiduna, la mente bilingüe, que es un referente internacional en la investigación sobre el bilingüismo. Y bueno, algo que aquí en este espacio nos interesa particularmente, porque en paralelo a su labor académica e investigadora, como ha destacado el jurado del premio, Itziar Laca ha contribuido y contribuye a la difusión de la ciencia y de la cultura científica. Itziar, un premio como este es un momento bastante adecuado para igual recapitular, para hacer balance de la trayectoria seguida hasta aquí. A mí me gustaría saber cómo nació su pasión por la lengua, por las lenguas y por el lenguaje. ¿Cuál es el germen de esta brillantísima trayectoria? Bueno, para empezar, Juan, te diré que yo te voy a tutear, o sea que espero que me tutees. Pues muchas usted gracias. En el norte no lo usamos mucho. Entonces, perdona que se me ha olvidado tu pregunta, algo de recapacitar. ¿No? Sí, sí, no sé, me gustaría saber dónde arranca mi curiosidad por el pasión, lenguaje. Tu curiosidad por el lenguaje, sí. Pues mira, esto me lo preguntaron hace mucho había que hacer una semblanza de lingüistas en un foro de lingüistas que hay por ahí, de Linguist List. Y ahí es cuando hice esta reflexión y me di cuenta que en realidad desde pequeña, claro, vivir en una sociedad donde, por ejemplo, claro, yo era una alumna de Ikastola clandestina. Nosotros salíamos por la mañana con nuestra sillita y con nuestro librito y nos íbamos a casa de un compañero de clase a dar clase porque no teníamos ni local. Y luego cuando tuvimos local recuerdo que
cuando venía el director a decir que venía el inspector y había que hablar en castellano porque el inspector no te podía pillar hablando en euskera. Entonces, este tipo de experiencias, bueno, pues ya te marcan un poquito, ¿no? Te hacen llamar la atención sobre el lenguaje. Y luego siempre he tenido esta curiosidad. Yo creo quizá empezó ahí, no tengo ni idea, porque estas cosas sabes que uno puede hablar, pero la verdad de ellas es misteriosa, porque una cosa te llama la atención o otra. Pero sí tengo el recuerdo que desde pequeña me interesaba mucho. No había pensado dedicarme a ello en absoluto, porque yo iba a ir por ciencias, pero lo que me pasó fue que estando en la Ikastola, cuando ya la Ikastola era legal y oficial, me acuerdo que en el último curso, antes de entrar en la universidad, apareció un maestro, Anchón Arzuaga, porque uno se debe a la gente que le ha enseñado desde el principio, y eso es mucha la gente que le ha enseñado. Entonces Anchón Arzuaga fue uno que trajo a esta clase un librito que había escrito entonces Patxi Goenaga, que era una aplicación, un intento de aplicar al euskera la gramática generativa que estaba haciendo Chomsky en los años 60. Entonces, claro, esto llegó más tarde. Y a mí aquello me fascinó. Yo sé que aquello fue un antes y un después, porque yo dije, yo ya no voy a hacer biología, yo me voy a tirar a hacer esto que me apasiona, esta especie de mecano del lenguaje. O sea que sí me acuerdo de esos dos puntos. De pequeña, esta idea de que tu lengua está prohibida de alguna manera, que me llamaba mucho la atención. Y luego este juguete que nos trajeron a clase, que a mí la curiosidad científica me la provocó, esta gramática de Patxi Goenaga. Eras nativa y bilingüe tú. ¿Perdón? Nativa bilingüe eras, ya, o sea, hablabas naturalmente bueno, como le estás hablando a una del gremio, claro, nativa, bilingüe, en realidad, mi primera lengua es el euskera, porque es lo que yo le oía hablar a mi madre cuando estaba yo en su tripa. Pero sí, a ver, podemos decir que soy nativa bilingüe en el sentido que yo no tengo, como tiene otra gente, el recuerdo de aprender la otra lengua. Sí, porque crecí en un pueblo que era fundamentalmente castellano parlante, o sea, no tengo el recuerdo. O sea, que en ese sentido sí empiezo con las dos, desde que tengo recuerdo. Ajá. Visto desde fuera, podríamos pensar que sobre el lenguaje ya está todo dicho o estudiado o aprendido. Sin embargo, en alguna ocasión has dicho que quedan misterios por resolver, que sabemos poco y que queda lo mejor por descubrir. ¿Qué es lo mejor por descubrir? Bueno, pues como está por descubrir, no lo sabemos. Pero si he dicho por ahí que queda lo mejor, lo que sí te voy a decir, Eva, te voy a decir, ya has visto las caras que he puesto cuando decías que del lenguaje lo sabemos todo. Sí. Del lenguaje no sabemos prácticamente nada. Lo que sucede, y esto lo han remarcado grandes lingüistas a lo largo de la historia, los clásicos también, lo que sucede es que como el lenguaje se nos hace tan fácil, nos da la sensación de que es una cosa tonta y simple. Y si te fijas, las cosas que nos enseñan en la escuela sobre el lenguaje son tremendamente superficiales. A mí me da pena que a los niños no se les enseñan las cosas de dentro del lenguaje, porque creo que habría muchas más vocaciones y sabríamos mucho más ahora mismo. Entonces quedan, por ejemplo, te voy a poner ejemplos de cosas que hay ahora que cuando yo era estudiante nos decían que era imposible. Que eso a un alumno no hay que decírselo jamás. Esto es imposible, en ciencia no hay que decirse nunca, porque tú no sabes que va a ser posible o no. Todos estos grandes modelos de lenguaje, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, se decía explícitamente que esto jamás llegaría. Y ha llegado antes de que sepamos cómo es realmente el mecano del lenguaje en la mente humana al 100%. O sea que yo creo que nos quedan, por ejemplo, por descubrir cosas que yo creo que van a venir, no sé si las veré, pero vamos a saber, porque ya empezamos vamos a saber cuál es la mejor manera realmente de que un adulto aprenda una lengua nueva, que esto es algo importante. Sí. Un adulto o un niño, que son como personajes diferentes a la hora de aprender lenguas. Vamos a saber cómo predecir, porque esto también está empezando a salir, vamos a empezar a saber cómo predecir neurodegeneración a partir de la producción lingüística de la gente. Y vamos a saber cosas que ahora ni siquiera soy capaz de concebir, que esas van a ser las más interesantes de todas. Sí, pero es muy interesante lo que comentas, porque si algo sorprende de estos modelos de IA generativa tipo ChatGPT y este tipo de Copilot, este tipo de modelos, es que se puede charlar con ellos y aunque lo que digan tú sepas positivamente que no tiene mucho sentido o que es abiertamente una mentira, porque a veces pasa que patinan, pero la forma de expresarse es tal cual una persona. Es como si estuvieras hablando con una persona. Una persona que no entiende lo que dice, ni sabe, ni nada, pero sí. Sí, bueno, a veces patinan efectivamente, pero claro, porque lo que recogen
Son Sí, cosas que han dicho o han escrito personas, millones y exactamente. millones de personas. Cuanto más millones, mejor. Sí, sí, sí. Además, yo recuerdo iba a decir charla, porque, en fin, es lo que sale, ¿no? Una consulta que hice a ChatGPT concretamente, y cuando le hice notar que lo que había puesto era incorrecto, me pidió perdón. Ah, Me claro, dijo, sí. Muy educado. discúlpame, lo siento mucho, Sí, sí. creo que esta información te va a venir mucho mejor y que esta ya es correcta. O sea, como si estuviera hablando con una persona, tal cual. Bueno, asombroso. Itziar, Dime, los que Juan. tenemos cierta edad, pues sabemos aquello que se decía antiguamente, bueno, no tan antiguamente, de que el bilingüismo se trataba más o menos como un problema, ¿no? Que la gestión del bilingüismo era compleja y tal. Hoy se reconoce que es todo lo contrario, es una ventaja, ¿no? Y vosotros estáis desarrollando investigaciones muy interesantes, he repasado en tu currículum cantidad de temas curiosísimos, apasionantes. Me ha llamado, por ejemplo, la atención la exploración que hacéis en torno a la relación entre bilingüismo y envejecimiento saludable. Valga la pena quizás comentar algo sobre esto. Pues encantada, comento. Y voy a empezar por comentar envejecimiento saludable, que es de lo que la gente sabe menos. Nosotros hemos empezado a trabajar en la línea de el lenguaje a lo largo de la vida, porque no le vamos a llamar envejecimiento saludable, sino que es el lenguaje a lo largo de la vida, es más allá de los 50, quiere decirse. Y hemos empezado en esta línea porque nos dimos cuenta que la situación que tenemos es, en lo poco que sabemos del lenguaje, sabemos de los bebés, sabemos de los niños, sabemos de los adultos jóvenes, y luego sabemos algo de la gente que padece ictus o tumores a consecuencia de los cuales tienen afasias o patologías del lenguaje. Pero de lo que no sabemos apenas nada es qué pasa con gente como yo misma, que estoy aquí hablando, que tengo ya 60 y pocos años, y bueno, parece que no tengo neurodegeneración. ¿Es mi manera de procesar el lenguaje la misma que la de un joven? ¿Cómo puedo comparar a la gente que es más mayor, que es sana, con la gente que empieza a dejar de ser sana? Entonces estuvimos mirando que en realidad se sabía poco de esto, pero a nivel global. Yo me sorprendí mucho hace unos años y decidimos empezar a investigarlo, porque yo pienso que cuando uno investiga, le deben mover, bueno, la fuerza que a uno le mueve cuando investiga es la curiosidad. Esta es la fuerza soberana y suprema. Pero como te dan dinero público, que es de todos los trabajadores de tu sociedad, incluida tú misma, para que estudies, entiendo que está bien estudiar retos que tengan que ver con tu sociedad. Y yo creo que en nuestra sociedad el bilingüismo es un reto y nos interesa saber lo más que podamos saber del bilingüismo por la cuenta que nos trae, pero el envejecimiento saludable también es un reto. Ahora habéis visto hace poco que detrás de Japón pues venimos nosotros como sociedad más longeva, y se habla mucho del envejecimiento sano, de cómo vamos a hacer, pero se hace muy poco, encuentro yo. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a investigar aquí y descubrir que hay muy poca gente que trabaja en ello. De hecho, hace poco hemos tenido un workshop internacional que nos hemos traído pues prácticamente a los expertos que se cuentan con los dedos de una mano y media que trabajan en esto. Entonces, esto es envejecimiento saludable. O sea, que estamos, como digo yo, esto es investigación exploratoria, porque estás como buscando en una terra ignota. O sea, vas con tu linterna y vas a ver qué hay. Pero nos interesa el ángulo del bilingüismo también, bueno, porque nosotros estudiamos, no solo, pero el bilingüismo también es una línea que trabajamos. Entonces, nos interesan las dos cosas. Quiero decir que estudiamos el bilingüismo independientemente del envejecimiento, pero también en grupos mayores, y estudiamos el envejecimiento del lenguaje sin patología, tanto en bilingües como en monolingües. Entonces, quiero decir que no es solamente la intersección lo que estudiamos, aunque también. Sí, sí. Y cosas que empezamos a descubrir, y aquí hablo en plural, porque quiero que quede muy claro que aquí estoy yo de como se dice en castellano, de speaker, sí, de portavoz, no me venía la palabra. Eso os lo voy a explicar luego, los bloqueos léxicos que tenemos los bilingües, porque esto es una cosa conocidísima en bilingüismo y a mí me pasa todo el rato. Venga, me lo apunto para que no se nos olvide. Eso os lo cuento luego. Ahora que me he tropezado y os cuento por qué nos tropezamos así. Bueno, pues esto lo hace gente de mi equipo, gente buenísima que trabaja en mi equipo, que saben mucho más que yo de muchos de estos temas que trabajamos, y cosas que se empiezan a ver, porque esto de el bilingüismo es una ventaja en la vida, quiero decir, siempre saber más lenguas que una sola pues es mejor, y nuestra especie obviamente es capaz de hacerlo, cosa que otras especies animales que tienen sistemas de comunicación pues no pueden. Tienen diferentes sistemas de comunicación, qué sé yo, las abejas, por ejemplo, a las italianas y las alemanas, pues las austríacas pues no bailan igual.
pero cuando nace una abeja híbrida no sabe las dos maneras de bailar, hace una cosa entre medias. Es decir, que los humanos estamos diseñados para saber más de una lengua y el bilingüismo ha sido la norma en la historia de la humanidad. Esto es una cosa que es importante que se sepa. El monolingüismo es una cosa muy reciente, muy de culturas occidentales, y este prejuicio de que el bilingüismo es raro y el monolingüe es lo canónico, esto es una cosa muy reciente del pensamiento occidental que tiene que ver con la creación de las naciones-estado. Eso es un fenómeno histórico breve. Lo normal en los humanos, y lo digo porque sé que hay mucha gente que me está oyendo y no me creerá, pero os aseguro que lo normal en los humanos, historiquísimamente desde el origen, en lo que sabemos, es que la gente sepa más de una lengua. Y hoy, numéricamente, hay más gente en el mundo bilingüe que monolingüe. Es que yo ¿no? te diría, Juan, que esto siempre ha sido así. Esto no es una novedad contra lo que... Bueno, la gente que mira estas cosas, que yo me baso en lo que me dicen estos expertos, pero la gente que realmente se ha mirado el número de monolingües y bilingües te dice que es que no es una novedad de ahora, de las sociedades modernas, hiperconectadas, ¿no? Es que los humanos han estado hiperconectados siempre. Quería además añadir otra cuestión relacionada con el envejecimiento saludable. Se estudia, por ejemplo, la relación que existe entre el envejecimiento saludable del cerebro con la reserva cognitiva, con todo lo que tiene que ver con lo que se ha aprendido y con la actividad intelectual que se ha desarrollado a lo largo de la vida. Evidentemente, saber más de un idioma forma parte de esa reserva cognitiva. Y luego también se hace mucho hincapié en la importancia que tiene, cuanto más mayor nos hacemos, en mantener mucho las relaciones sociales. Como mantener las relaciones sociales implica hablar, ya en un idioma, en dos, en tres, en los que sean, hablar y mantener muchas relaciones hablando y hablando y hablando. Ya sé que muchas personas mayores dirán, pero si yo hablo muchísimo, bueno, pues mejora nuestra calidad de vida a medida que vamos teniendo años. Parece que sí. Verás que yo digo parece cuando no... Bueno, soy muy vehemente por naturaleza. Todavía pero aquí, no he encontrado ningún científico que diga taxativamente que sí. Aquí te digo de verdad que parecería, a ver, hay cosas de sentido común, pero cuando haces investigación, por muy de sentido común que sea, hasta que tú no tienes datos, parece que sí. Entonces ya os he dicho que es terra ignota, pero parece que sí, te explico por qué. Parece que sí, porque el cerebro necesita actividad, mucha y variada. Es como la dieta, variada, hay que comer suficiente de todo y cuanto más variado más. Bueno, pues la vida mental es igual, es como la vida física en ese sentido. Entonces, la mente, el cerebro, necesita actividad. Si empezamos a dejar una cosa que sucede a veces en la gente que va cumpliendo años, esto se ve sobre todo en mujeres, se tiende a ver más. Hoy en día esta diferencia va acabando, pero por ejemplo sabemos que las demencias atacan muchísimo más a las mujeres y no sabemos exactamente por qué es esto. Pero hay algún tipo de correlación de tipo epidemiológico sí que hay entre, por ejemplo, qué sé yo, pérdidas de oído. Esto tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Perder el oído y no tener tu oído tratado y hacer que tú no oigas hace que te aísles y que no hables con los demás. Y esto es un precursor de la demencia bastante significativo. El aislamiento social en general. Todas estas cosas hacen que nuestra mente empieza a tener estímulo poco variado, ¿no? Estás tú contigo mismo, quizá viendo la tele, que es algo muy pasivo, y esto hace que tu reserva cognitiva efectivamente vaya mermándose, ¿no? Pero aquí te digo de verdad que yo creo que nos faltan sorpresas para entender mejor qué hay debajo de todo esto. Y Chiar, ¿y qué se puede decir sobre la relación entre el lenguaje y el uso de pantallas? Continuamente salen informes indicando que el desarrollo lingüístico de los niños que están muy expuestos a las pantallas es inferior, tienen problemas de desarrollo lingüístico. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Pues yo no puedo aportar mucho aquí, porque yo de esto oigo hablar mucho, con todo el respeto y el cariño, lo digo. Yo no es un tema en el que yo trabaje. Pero yo veo a mucha gente opinar y a poca gente investigar. Esto es lo que yo diría al respecto de esto. Y creo que hablamos mucho de los niños y las pantallas, pero es todo el mundo y las pantallas. Sí, claro. Entonces, en este discurso de las pantallas y los niños y que no aprenden... Yo no tengo mucho que decir, pero lo único que diré es que yo encuentro que hay mucha opinión y poca investigación, para mi gusto.
un tema que seguro que te han preguntado muchas veces. ¿Objetivamente hay lenguas más difíciles para aprender que otras? Bueno, la clave de esto sería en caracterizar qué queremos decir con objetivamente. Que le cueste Ahí está el kit. a la A gran, todo el mundo igual, a la vale. gran No. mayoría de la gente. No, a la gran quiero decir, si hay alguna lengua que para todos los humanos es más difícil, no. Porque esa lengua no existe. O sea, si una lengua es muy difícil, simplemente no existe y los humanos la harán fácil. Y por otra parte, las lenguas no son cosas que están ahí fuera y que luego los humanos tienen que aprender. Las lenguas son cosas que se generan en las mentes de los humanos, ¿vale? Entonces, hay lenguas que te pueden resultar más difíciles dependiendo de las lenguas que tú sabes. Esto sí, claro. A nosotros, por ejemplo, se nos hace muy difícil. Bueno, a mí, a los que tenemos ancestros ondarreses menos, pero a vosotros que no tenéis ancestros de Marquina y ondarreses, pues se os hace muy difícil el japonés y el chino por el sonido que tiene. Antes hablamos de la prosodia, esta manera de cantar. Es apasionante alguna vez que he hecho alguna entrevista sobre la prosodia del chino. Es tonal, claro, Asombroso. es una lengua tonal, Sí, claro. sí, sí, asombroso. Y el japonés es una lengua, no es exactamente tonal, en castellano es como se dice speech accent, pero bueno, es una variedad, vamos, que no tiene acento léxico como tiene el castellano. Entonces, hay propiedades, eso ya lo sabemos, que se adquieren muy temprano, suele correlacionarse. Las cosas que te resultan más difíciles de aprender son cosas que las gramáticas que tú has manejado de pequeño no tienen. Entonces, pongo el ejemplo del chino con el castellano, porque el castellano no tiene tono y el chino sí. Y entonces, bueno, pues a la gente le cuesta muchísimo, a la gente que habla inglés, cualquier lengua que no sea tonal, pues te va a costar mucho aprender una lengua tonal, qué sé yo. O sea, en el repertorio fonológico me estoy yendo a las cosas más obvias, porque tienen que ver con la vida de cada uno. ¿Por qué tenemos acento en una lengua que aprendemos tarde? Porque ahí estás dando con las partes de esa lengua que te son difíciles de aprender, fonemas que no son como los que tú tenías, contornos prosódicos que no son como los tuyos, y luego la gramática, pues claro, cuanto más diferente sea dentro del rango de diferencias en las lenguas humanas, de que no es tan enorme, pero vamos, si las hay, pues claro, algo que no está en tu repertorio mental con el que te has habituado, te va a costar más. Claro, es la distancia respecto a la lengua propia. Exacto, la distancia lingüística. De hecho, nosotros esto lo hemos estudiado en bilingüismo porque el factor de la distancia lo tienes que estudiar con lenguas muy similares y lenguas muy distintas, a ser posible que una de las dos lenguas sea igual para que tu investigación esté más controlada. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, algo que ahora ya no lo hacemos sistemáticamente, pero durante años sí que lo hemos hecho, es comparar catalán-castellano con euskera-castellano, según qué cosa, ¿no? Sí. O, por ejemplo, a veces os va a parecer raro, pero igual y separado, en una colaboración que hicimos con un grupo de Zúrich, estábamos comparando alemán-suizo, que para nosotros era el representante del grupo español, catalán, inglés, francés, todas las lenguas nominativas europeas, contra euskera, ¿no? Entonces, trabajamos el aspecto de la distancia lingüística, sabemos que tiene que ver en el bilingüismo, para muchas de las cosas que vienen con el bilingüismo. Ajá. Desde ese punto de vista de la cercanía o la distancia entre lenguas, ¿de qué lengua está más cerca el euskera? Que ya sabemos que no se desconoce su evolución como familia lingüística, pero bueno, no sé. Claro, si cojo todo el paquete entero es una pregunta difícil de contestar, ¿vale? Entonces, como te contestaría un lingüista, así que si te voy a contestar yo, depende qué característica del euskera cojas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, mira, los japoneses, pues no les cuesta tanto lo del euskera. De hecho, ya sabéis que hay por ahí muchos japoneses. Yo cuando estuve por Japón dando conferencias, en Tokio me acuerdo, en más sitios, pero en Tokio me acuerdo particularmente, después de dar la conferencia me vino una mujer y se me puso a hablar y hablaba euskera perfectamente, pero es que el acento estaba súper bien. Pues ¿por qué? Pues primero porque el japonés es una lengua de verbo final, como el euskera. Claro. En esto se parecen. Y entonces sus marcadores morfológicos están al final del sintagma, como en euskera. Entonces el japonés, una persona que habla japonés nativamente, esto no lo tiene ni que aprender, le viene ya de fábrica. Entonces cuantas más cosas traigas de fábrica, más fácil te va a ser. Pero los japoneses tienen una dificultad con el euskera, porque el japonés, no voy a entrar en detalles, ahora voy a usar palabras y no voy a entrar en detalles, ¿vale? El japonés se parece al castellano en que es una lengua nominativa, tiene un sujeto y un objeto y bla, bla, bla.
El euskera es una lengua ergativa. Este es el palabra que viene nominativa y ahora palabra también, ¿eh? El euskera es una lengua ergativa. Entonces tiene una manera diferente de marcar los argumentos, que no voy a entrar en... Entonces esto sabemos que a los hablantes nativos de lenguas nominativas les cuesta. Y a los japoneses este aspecto del euskera también les cuesta, pero hay otros que les resultan mucho más fáciles que a un nativo de castellano, por ejemplo. ¿Ves? Entonces tendríamos que mirar qué propiedad y te diré, pues en esta propiedad se parece a ta, 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 ta. En esta otra propiedad, entonces, si me cojo el paquete entero de todas las cosas que la gramática del euskera combina, pues la verdad en los vecinos pues tiene pocas que se le parezcan. Así en el paquete completo, ¿eh? Que, claro, porque como bien dices, pues las lenguas romances tienen paquetes completos que son bastante parecidillos, qué sé yo, el catalán y el francés. No tanto el castellano y el francés, pero el catalán y el francés Totalmente. Pues tienen un paquetito bastante parecido. Entonces el euskera no tiene lenguas donde todo su paquete entero se parece. Vas a encontrar características que tienen en común con otras lenguas del mundo. Es interesante. Hablemos también del aprendizaje de idiomas durante la infancia. ¿Hasta qué edad se podría decir que podemos llegar a asimilar varias lenguas con cierta naturalidad y con cierta rapidez? ¿Y cuántas se pueden llegar a aprender? Claro, aquí por ejemplo, trilingües desde la primera infancia es bastante habitual. Yo que he vivido en Iparralde, pues allí francés, euskera, castellano, muy habitual y sin ningún problema. Otra cosa si ya le metemos una cuarta, una quinta, no sé. Bueno, pues voy a empezar con lo de la edad, porque la edad no es el único factor. O sea, dentro de la edad, para contestar a tu pregunta, habría que ver con qué frecuencia estás expuesto a esas lenguas, claro. En qué contextos, ¿ves? Entonces aquí hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta, pero la respuesta es que sí que puedes. Quiero decir, ahora somos mucho más, damos una respuesta mucho más optimista de la que dábamos hace 15 o 20 años sobre esta cuestión. Entonces, ahora sabemos que, claro, cuanto más joven... A ver, voy a empezar. Una cosa es tu lengua nativa, la primera, la que tú estabas escuchando en el líquido amniótico de tu madre, que si esa a ver, si eres un adoptado y dejas de oírla, nada, pero si esa es la lengua que tú sigues oyendo, esta va a tener siempre un lugar preeminente porque es la primera representación mental que vas a tener, ¿vale? Sí. Simplemente por esto, es la primera que está ahí. Entonces, parece que las demás que aprendes, las aprendes tomando a esta de referencia y reciclando todo lo que puedas de la primera, como es normal por economía. Pero puedes aprender segundas y terceras lenguas si a ver, por ejemplo, en un contexto formal, en una clase con un profesor y tal y cual, menos. Si esta lengua la hablan tus amiguitos y amiguitas en la calle, más. Cuantas más horas estés expuesto, más. O sea que sí que puedes, y puedes también en la edad adulta. La segunda parte de tu pregunta es ¿cuántas lenguas? Y la respuesta verdadera es no sabemos porque nadie puede hacer este experimento. Yo te puedo contar el caso de mi hija, que espero que no me esté oyendo porque no le gusta que cuente su caso, pero mi hija, por ejemplo, creció manejando 4 lenguas, porque su padre es austriaco, yo le hablaba en euskera, su padre le hablaba en alemán, ella estaba en Bilbao, luego había gente que le hablaba en castellano y su padre y yo hablábamos en inglés, que pensábamos que ella no prestaba atención hasta que un día intervino en la conversación. O sea, que ella no recuerda haber aprendido ninguna de estas 4 y las habla las 4 sin acento, porque las ha aprendido suficientemente temprano y ha tenido mucha exposición y ha sido todo el rato y sin parar. Quiero decir, ninguna de esas 4 lenguas la ha dejado de usar, ¿no? Pero no sabemos. Hay un libro, ahora no recuerdo exactamente el título, pero hay algún que otro ensayo por ahí, porque este es un tema que tengo curiosidad, entonces he leído lo poco que hay, que no es investigación, porque no puedes investigar esto. Los hiperpolíglotas se llaman. Entonces, hay algún que otro ensayo que recoge las historias de hiperpolíglotas famosos en la historia. Entonces, cuando miras la documentación en detalle, claro, cuando empezamos a hablar de gente que sabe, qué sé yo, que dice saber 12 lenguas fluidamente como nativo, luego vas a mirar los datos y no era para tanto, ¿vale? Sí. Entonces, realmente la respuesta a esta pregunta, que me la hacen mucho, tengo que decir, yo no la sé. No sé si hay alguien en el mundo que la sepa, pero desde luego que un humano pequeño puede manejar 4, esto doy fe. ¿Hasta cuántas puede manejar? No lo sé. Y yo, este es un tema que entenderéis que provoca mucha curiosidad, pero es que es muy difícil de estudiar de manera controlada, porque ¿a dónde vas a encontrarte un grupo de hiperpolíglotas con los que puedas trabajar? Es muy difícil. Y eso de la especialización, que siempre se ha creído,
teóricamente que hay lenguas más adaptadas para un tipo de actividades que otras. Bueno, siempre se ha dicho del el alemán para la filosofía, perfecto, eso viene desde los tiempos de Hegel. O bueno, el inglés es un tópico, que el inglés para componer música rock o pop, etcétera, es insuperable. Que hay algún fundamento en este tópico, Itziar. Bueno, observa que los que han dicho que el alemán es ideal para la filosofía, son alemanes. Casualmente, son filósofos alemanes. Sí. Y los que han dicho que el inglés es ideal para el rock, pues es que el rock realmente empezó en inglés. Claro. Entonces, estos son para mí opiniones. Bueno. Opiniones. Yo no he visto ninguna evidencia que muestre que haya lenguas que sean mejores para la filosofía o para el pensamiento. O sea, sé que se dice por ahí, Sí. pero creo que son opiniones y normalmente, esto ya no lo sé si es cierto siempre, pero yo al menos cuando he visto estas opiniones expresadas, suele coincidir que la persona que expresa esta opinión es o nativa de la lengua que se supone que es ideal para esto o por algún motivo de prestigio social, pues Sí. es una persona que tiene una relación de admiración para con esa lengua, ¿no? El francés y el amor, el inglés y el Sí, pensamiento sí. analítico. Cierto, Bueno, son opiniones. Lo utilizamos para expresar tantas emociones. Es que es una columna vertebral de nuestra identidad, pero de nuestra identidad como personas, pero es que es una columna vertebral de nuestra identidad como especie, el lenguaje. No nos damos cuenta porque, mira, esto lo decía Bloomfield, que era un lingüista antiquísimo de principios del siglo XX, y él tiene un libro en lenguaje muy bonito, que yo lo traduje un trocito al euskera, porque era un libro muy largo, entonces hice la mitad, y este libro empieza diciendo que la gente de la calle se piensa que el lenguaje es una tontería, esto que hemos dicho al principio de nuestra conversación, y Bloomfield se lamentaba de por qué la gente no se toma el lenguaje tan en serio como se toma la anatomía, ¿no? Sí. También nos resulta muy fácil caminar, pero nadie piensa que caminar sea una cosa sencilla mecánicamente, y no lo es, de hecho. Bueno, pues esto es así. Y con el lenguaje pasa esto, que se nos hace transparente hasta que quizá haya gente que esté oyendo ahora y sea gente que o ha tenido un familiar que ha padecido una patología del lenguaje o la ha padecido. Y cuando esto te toca cerca, descubres que el lenguaje no es esta cosa transparente y ligera y fácil, es una cosa harto compleja, y quien tiene difícil acceso al lenguaje por una cuestión de enfermedad, lo descubre de una manera brutal, porque es realmente muy duro no disponer de esta herramienta con la facilidad con la que uno está acostumbrado. ¿Por qué tenemos bloqueos léxicos, Itziar? Ay, esto que hemos dicho antes. Antes de A ver, despedirnos, que no se nos olvide. hay varios, ¿eh? Yo iba a describir el de los bilingües, porque Sí. este es el que me pasa a mí mucho. Cuando tú eres bilingüe y, por ejemplo, bueno, o trilingüe, da lo mismo, más de una lengua, y las usas habitualmente, esto es clave, pues pasa una cosa que mucha gente que está oyendo le pasará, y entonces es tranquilidad, porque esto no es que se te está yendo a la cabeza, esto es cómo funciona el manejo de las lenguas en la mente bilingüe. Imagínate, por ejemplo, que de pronto ves un árbol o algo, esto es muy típico con plantas, ves un árbol, y alguien te dice, ¿cómo se llama ese árbol? Y te viene, en una de tus lenguas viene el nombre. Intentas buscar el nombre en la otra lengua y está bloqueado, no lo encuentras, ¿vale? ¿Por qué? Esto es un fenómeno de eficiencia que hace tu mente, ¿vale? Tú, como estás usando solo una lengua, tu mente, ¿qué hace? Voy a buscar la palabra, y un bilingüe o un trilingüe da lo mismo, tiene el concepto ligado a diferentes formas fonológicas. Un bilingüe 2, un trilingüe 3, un cuatrilingüe 4, vale, voy a ir al bilingüe que es más fácil la cuenta. Entonces tengo un concepto y hay dos formas fonológicas distintas asociadas. Entonces, como tengo que usar una, pero la otra se está activando simplemente porque he activado el concepto, tengo un mecanismo de inhibición. Inhibo la forma fonológica que no voy a usar para que no me estorbe. Y esto tiene como resultado que a menudo, te voy a dar el ejemplo, porque lo estaba pensando esta mañana sobre esto. El viernes pasado vino a visitarme un amigo de mis tiempos de Rochester, no nos habíamos visto en 20 y tantos años. Obviamente siempre he hablado con esta persona en inglés. Cuando yo estaba en Rochester, yo hablaba solo en inglés. Era muy raro que, bueno, hablaba un poco en castellano porque había algunos conocidos que tenían castellano, pero en euskera ciertamente no hablaba nunca. Pero yo hablaba en inglés de seguido. No había interferencia bilingüe porque las otras lenguas estaban simplemente inhibidas enteras. Entonces no había ni siquiera competición léxica. Cuando este amigo mío, Toby, vino el viernes y me pongo a hablar en inglés con él, él conoce el fenómeno, claro, porque es del gremio, y a mí me estaba sucediendo continuamente
que accedía, iba a buscar un concepto, iba a buscar la palabra, me venía la palabra en euskera o en castellano y eso quería decir que la de inglés quedaba automáticamente inhibida. Esto pasa muchísimo a los bilingües y es una manera de gestionar las lenguas. Y llega hasta el extremo, que aquí tengo un factoide curioso de una cosa que me pasó, que le pasa a muy poca gente en la vida, y es, estaba yo en Boston trabajando, donde también solo hablaba en inglés, y de pronto entró en el despacho de estudiantes en el que yo estaba trabajando, que estaba sola, era la tarde, una persona que preguntó en inglés: hola, buenas tardes, estoy buscando a Itziar Laka. Y entonces yo le dije: soy yo. Y de pronto esta persona se puso a hablar así. Y en unos segundos ese se convirtió en un euskera clarísimo y diáfano. ¿Qué había pasado? Que yo estaba escuchando el euskera como cualquiera que no lo entiende, porque mi cerebro lo había inhibido tanto que tardé en darme cuenta que esta persona no estaba hablando inglés. Entonces mi cerebro rápidamente se pone a buscar una manera de entenderle, desinhibe el euskera y de pronto era transparente otra vez. Esto es una cosa que no se me va a olvidar en la vida, porque además teniendo el trabajo que tengo. Entonces estos bloqueos léxicos siempre tienen que ver con mecanismos que tiene el cerebro para hacer la computación más eficiente. Si esto va a competir y me va a dar trabajo, lo inhibo para que no me dé trabajo. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que a veces me va a provocar bloqueos cuando las dos lenguas están activadas y voy a buscar palabras. No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Sí, muy bien, joder. Totalmente. Lo peculiar es que a mí me ha pasado alguna vez que me vienen a la mente palabras en francés, que yo el francés lo utilizo bastante poco últimamente, pero ahí está, pero como ves, ahí está, sí. Ahí pero está. Es curioso, porque ya ahora voy a hacer una confesión así de la infancia. Yo viví muchos años en Mallorca de pequeña, entonces hice casi toda la EGB en mallorquín. Y de vez en cuando me vienen palabras en mallorquín. Y digo, ostras, pero ¿cómo es posible que eso fue con 11, 12, 13 años? Porque están ahí, Eva. Y busco una palabra, pum, y me aterriza en mallorquín. Qué están curioso. ahí. Como otra, ya que estamos hablando de esto, pero para la gente, para que se tranquilice. El sábado estaba en una fiesta y les estaba contando, tranquilos, que esto no es para preocuparse. Nombres propios. El mundo de los nombres propios, que también son parte del lenguaje, pues a menudo nos pasa, ¿no? Vamos a buscar un nombre propio y no nos viene. Y te vuelves loco buscándolos. Sí, ¿cómo era? Y lo dejas de hacer, ¿vale? Esto sucede a las 10 de la mañana. Y de pronto a las 8 de la tarde te viene a la mente Paquito Jiménez. Sí. ¿Por qué? Porque tú no lo sabías. Pero tu cerebro seguía con esa búsqueda hasta que da con ello. Es así. Eso es otro bloqueo léxico, eso pasa bastante. Sí, también. Eso es, bueno, pues los nombres propios, yo siempre digo, según vas cumpliendo años, ¿por qué ya no hablas de seguido? Como decía la gente. Pues una de las razones en los nombres propios es no necesariamente porque tu cerebro está envejecido, ¿no? Que va. Es que a veces tienes un porrón de nombres propios que has ido acumulando a lo largo de tu experiencia vital. Y entonces el espacio de búsqueda es cada vez mayor. Y no es sorprendente que cada vez tardes más. Y si estás cansado, bueno, pues esto es un proceso biológico. Si estás cansado y has gastado mucha energía, pues te va a costar más. No es lo mismo recién levantada de la cama a la mañana que cuando estás cansada por la noche. Y luego la memoria de cada uno, claro. Sí. Bueno, como tenemos un pelín de tiempo todavía, te quiero preguntar otra cosa. Quizás es otro tópico o a lo mejor tiene algún sentido, no lo sé, pero es cierto que el alcohol desinhibe a la hora de hablar idiomas que se controlan poco, porque eso es un clásico también. Gente que está estudiando un idioma se va a tomar 4 cañas, he dicho 4, pueden ser 2. Se va a tomar 2 cañas después de clase y entonces se lanza a hablar el idioma que en clase le ha costado una vida. Pero lo has dicho tú, sí es verdad, pero no es por el alcohol y porque desinhibe. Entonces no es que tú hables mejor ni nada. Tenemos un freno psicológico que nos... Bueno, hay gente. Esto ya va en estructuras de personalidad. Hay gente que lleva muy mal equivocarse, que yo aconsejo no llevarlo mal en la vida, pero bueno, hay gente que lo lleva muy mal. Y entonces, cuando estás aprendiendo una lengua nueva, claro, no puedes hablar perfecto. No puedes hablar ni de corrido, ni perfecto, ni nada. Y entonces, si tienes mucho sentido del ridículo, en las clases de lenguaje hay gente que le cuesta muchísimo. Sí. Pero le cuesta muchísimo, esto no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con tu estructura de personalidad, cuánto admites tú la imperfección y el error,
y luego, bueno, pues que no sabes. Entonces, claro, si sales y te dan cualquier sustancia desinhibidora, no tiene por qué ser el alcohol, lo que pasa es que el alcohol es la droga social que tenemos, pero hay muchas otras. Cualquier cosa que te desinhiba va a hacer que porque ya no le tienes miedo al ridículo, ¿no? Y entonces ese poquito que tú sabes, pues te vas a poner a usarlo como puedas, ¿no? Otro factor que es buenísimo para aprender lenguaje, pues si hay gente que lo ha tocado, lo sabe, es enamorarse de alguien que habla una lengua extranjera y la vas a aprender, pero vamos, de mil amores, porque es también un desinhibidor realmente y hace que aprendas mucho mejor. Sin duda. Tenemos que buscar un desinhibidor que sea un poquito más fácil de obtener que el enamoramiento y que no sea tóxico como tomarse 14 cañas. O sea, bueno, en cualquier caso, cualquier momento... La motivación laboral es importante. Muchas personas aprenden idiomas por cuestiones laborales y es una gran motivación. Yo creo que quizás la más interesante para aprender idiomas es el querer disfrutar de lo que ofrece aprender un idioma, ¿no? Poder viajar, poder leer libros en el idioma original en el que fueron escritos. Esa motivación yo creo que para mí por lo menos ha sido siempre la más interesante. Pero es que para aprender no hay como el gusto. Eso es que lo que estás describiendo es que para aprender tú siempre vas a aprender aquello que quieres aprender, siempre mejor, ¿no? Pero yo voy a hacer una pequeña cuñita. Y es que, como me suelo encargar cuando vengo a estos foros de tópicos, sobre todo tópicos que le van a fastidiar la vida a la gente. Los otros me dan un poco igual. Pero hay un tópico que le fastidia la vida a la gente, que es creer que a partir de cierta edad ponerse a aprender un idioma es perder el tiempo. Sí. Esto es un gravísimo error. No hay nada que sea mala idea ponerse a aprender a partir de cierta edad en la vida, ni mental ni físico. Sí. Y el consejo que yo doy es, lo de la ventaja de bilingüe está discutido y hay algunas, quiero decir que cuando empezaron a salir las primeras evidencias, un poco, que por eso cuando haces entrevistas de difusión intentas no exagerar, porque luego la gente coge los resultados y se los lleva a decir cosas un poco exageradas que no son ciertas. Pero lo que sí sabemos es, daño no hace. Alguna ventajita sí que parece tener, sobre todo de cara a la edad adulta. Y sabemos que aprender una lengua, que es darle mucha caña a un tipo de conocimiento que se llama procedural, que es un conocimiento diferente del enciclopédico o episódico, y eso es algo que con la edad la gente lo empieza a descuidar. Y es al revés. Empezar a aprender, qué sé yo, a hacer bailes de salón, a esquiar, un arte marcial. Quiero decir que las cosas físicas complejas también me valen, pero en particular aprender una lengua nueva es una excelente idea y, como bien dice Eva, te da una excusa fantástica para ir de viaje, para empezar a socializar con gente nueva y solamente nos va a aportar salud. Desde luego, problemas no nos va a dar nunca. Sí, sí. Bueno, pues que no perdamos nunca el gusto por aprender. Gusto por aprender, exactamente. Y por seguir con nuestra curiosidad. Tenemos que ir terminando. Juan, recuérdanos cuándo se va a entregar el premio Eusko Ikaskuntza Laboralkuntza 2024 a Itziar Laka. Pues la ceremonia tendrá lugar el día 19 de julio, dentro de unas 5 semanas, en Azkuna Centro A de Bilbao. Puede asistir quien lo desea, simplemente se tiene que inscribir previamente en la web de Eusko Ikaskuntza. O sea que ahí estaremos y agasajaremos a Itziar como merece. Es que ricasco, Itziar. Es que ricasco, Juan, hasta pronto, agur. Hasta pronto, agur.